Tres. Buenos días con todos. Soy Marcelo Cure, juez multicompetente de la Unidad Judicial con sede en el Cantón La Concordia, dentro de la causa número 23-303-2021-068. Por favor, señora secretaria, sírvase constatar que las partes procesales se encuentran presentes el día de hoy. Siendo el día y la hora señalada para el efecto, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las partes tendrán un tiempo máximo de 20 minutos en su primera intervención y 10 minutos para la réplica. La última intervención estará a cargo del accionante. Tiene la palabra el doctor Mauricio Pazmiño en calidad de Procurador Judicial del Consorcio CAVI, Construcciones Dragado y Arena, S.A. Muchas gracias, su señoría. Un saludo cordial a la defensa técnica del GAD municipal de La Concordia. Público presente, quien le saluda, el doctor Mauricio Pazmiño, procurador judicial de la compañía Condra y Arza, legalmente acreditado para actuar en esta diligencia. Señor juez constitucional, en orden a lo señalado en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala claramente que nos encontramos en un Estado constitucional de derechos y justicia, se ha planteado la acción de acceso a la información pública que se sustenta en los artículos 86 y 91 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De ahí que, señor juez constitucional, el problema jurídico que nos convoca en esta audiencia se deriva de la inercia e inacción del señor alcalde del gobierno autónomo descentralizado del Cantón La Concordia, quien ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública de mi representada sobre información de carácter pública que posee el GAD, misma que no se encuentra catalogada ni como confidencial ni como reservada, su señoría. Señor juez, el ordenamiento constitucional es claro y garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información pública como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por el ordenamiento legal, lo que permite que se garantice la transparencia de los actos del Estado ecuatoriano. En este sentido, el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 2, señala con absoluta claridad y precisión que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas, y que no existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente, su señoría, establecidos en la ley. Derecho que ha sido vulnerado por parte del GAD del Cantón La Concordia, en virtud de que hasta la presente fecha no nos ha emitido contestación ni ha entregado la documentación solicitada ante el pedido que hiciere mi representada mediante oficio de 25 de octubre de 2019. Información, señor juez, que en ningún caso ha sido declarada como confidencial o reservada. La información pública solicitada, su señoría, se refiere a documentación inherente a la ejecución de un contrato público para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa, para la ciudad de La Concordia, Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, referente a documentación precontractual y contractual como pliegos, información de administradores del contrato, fiscalización, información económica de su ejecución, entre otras, que como lo señalé inicialmente corresponde a información pública, por lo que esta defensa técnica, su señoría, nos llega a comprender las razones por las que esta documentación no ha sido entregada, aún a pesar de las constantes visitas realizadas al GAD municipal del Cantón La Concordia. Su señoría, la Constitución de la República del Ecuador debe ser concebida como el fundamento, la base del ordenamiento legal y del funcionamiento del aparato estatal en sus diversos ámbitos, misma que señala
que los funcionarios se encuentran en la obligación de aplicar los preceptos y normas constitucionales y legales en el ejercicio de la potestad pública, ya que de lo contrario se vulnerarían derechos fundamentales y el texto constitucional, su señoría, pasaría a catalogarse, como lo conoce la doctrina, como un cuerpo normativo de papel. En contexto, esta actuación del señor alcalde ha generado una omisión lesiva de derechos, toda vez que está obligado a cumplir con la atención de la información solicitada y, por el contrario, ha incumplido su deber, vulnerando el derecho de acceso a la información pública al que tiene derecho mi representada. Señor juez constitucional, para ahondar más en mi exposición, debo indicar que la doctrina constitucional señala cuáles son los elementos constitutivos de la omisión lesiva de derechos, indicando que esta omisión se cumple en términos generales con la existencia de un requerimiento válido. El requerimiento válido corresponde a la petición de 25 de octubre de 2019, recibido el 28 de octubre del mismo año, sustentada en el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en normas de orden infraconstitucional. Segundo, la obligatoriedad de atenderla. Existe, señor juez, norma constitucional clara en el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, que obliga al representante legal, en este caso el alcalde del GAD municipal del Cantón La Concordia, a entregar y atender el requerimiento realizado. Tercero, el accionar pasivo frente a la atención y despacho del requerimiento y la existencia de una norma legal previa que obliga a su atención. Evidente, su señoría, existe la norma constitucional, inclusive la norma infraconstitucional y la obligación del señor alcalde de atender y entregar esta información, que no es catalogada ni como confidencial ni como reservada. El derecho constitucional, su señoría, de acceso a la información, reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, ha sido indudablemente vulnerado por parte del señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia, en vista de la falta de contestación y entrega de la información solicitada hasta la presente fecha, a pesar de que ha decurrido en exceso el límite de plazo que la ley para la atención de la petición efectuada así lo franquea su señoría. Desconociendo, pues, el señor alcalde que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado, que la información pública pertenece a los ciudadanos y que bajo ninguna circunstancia puede negar a los administrados el acceso a la información pública, su señoría, porque nos pertenece. Adicionalmente, debo señalar que la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo organismo de control constitucional en nuestro país, se ha pronunciado ya sobre el derecho de acceso a la información pública en innumerables sentencias y ha señalado que el derecho constitucional de acceder a la información pública se ve vulnerado, ya que éste no se ve asistido solo por el hecho de entregar la información requerida, sino más bien se materializa en la garantía de que dicha información sea entregada en el momento oportuno, como señala la norma constitucional. No obstante, señor juez, es importante señalar que para que se configure la vulneración del derecho de acceso a la información pública y proceda el planteamiento de la acción que lo tutela, debe concurrir sine qua non al menos, dice la norma, al menos una de las siguientes condiciones: que la información requerida al ente público haya sido denegada expresa o tácitamente. Condición que evidentemente ha ocurrido en el presente caso, toda vez que la denegación tácita del señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia es evidente por su falta de atención al requerimiento realizado, es decir, que existe una denegación tácita, su señoría. Es importante señalar además que la información pública requerida por mi representada al señor alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia se encuentra en los archivos de las oficinas del GAD municipal, por lo que en ningún caso la accionada podrá señalar que no posee la información solicitada por mi representada, ya que al tratarse de documentación inherente a la ejecución de un contrato público que aún no culmina, que aún no termina,
Dicha documentación se encuentra en el archivo de gestión de la entidad pública. Señor juez, me permito recordar además que es de tan alta importancia el derecho de acceso a la información pública que inclusive el ordenamiento legal, refiriéndome al artículo 21 de la LOTAIP, señala que además del derecho de plantear los recursos correspondientes, como es el caso a través de esta acción constitucional, también es pertinente la imposición de sanciones disciplinarias a los servidores públicos responsables de su vulneración, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiese lugar. En tal sentido, su señoría, habiendo demostrado en esta diligencia la vulneración del derecho al acceso a la información pública por parte del señor alcalde del GAD municipal del Cantón La Concordia, conforme a la exposición realizada en esta diligencia, tengo a bien solicitar lo siguiente. Primero, que se acepte la presente demanda de acceso a la información pública. Segundo, declarar que la omisión incurrida por el alcalde del gobierno autónomo descentralizado del Cantón La Concordia ha vulnerado el derecho que tiene mi representada de acceso a la información pública, su señoría, porque nos pertenece a los administrados. Y de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se disponga la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados a mi representada, por lo que en sentencia se dispondrá además que el señor alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón La Concordia de manera inmediata entregue a mi representada la documentación pública solicitada mediante oficio de 25 de octubre del año 2019, su señoría. Además, solicito que se inicien las acciones disciplinarias en contra de los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón La Concordia responsables de la denegación y la falta de entrega de la información pública solicitada por mi representada. Hasta ahí mi primera intervención, señor juez. Me reservo el derecho a la réplica. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Diego Ron en su calidad de procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia. Muchas gracias, señor juez. Señores accionantes, para los fines de ley, mis nombres y apellidos, Diego Fernando Ron Pazmiño, en calidad de procurador síndico del GAD municipal del municipio de La Concordia. Empezaré, señor juez, mi exposición de manera sucinta y al mismo tiempo desmintiendo todos y cada uno de los hechos narrados por el accionante en el libelo de su demanda. Señor juez, el accionante ha señalado que a pesar de haber asistido y concurrido por varias ocasiones al municipio de La Concordia en busca y entrega de la información que se refiere al contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y fluvial, primera etapa para la ciudad de La Concordia, Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo Los Áchilas, del cual su representada forma parte del consorcio CABI, en el cual son contratistas, mi representada no ha entregado la documentación requerida. Sin embargo, de lo anotado, señor juez, y para su conocimiento, me permito informar que todos los ciudadanos administrados que requieren ingresar al municipio o asisten al municipio de La Concordia para realizar cualquier trámite, deben registrarse en la bitácora de ingreso a dicha entidad o a dicho municipio. Sin embargo, de lo anotado, señor juez, y para desmentir los dichos de la parte actora, me permito adjuntar las copias certificadas de la bitácora de ingreso al municipio, desde el 1 de octubre del 2017 hasta la presente fecha, en donde se verifica que el señor Israel Yamil Ruiz Muñoz, en calidad de representante legal de la compañía Condrayarza, que forma parte del consorcio CABI, jamás ha visitado siquiera las oficinas del municipio. Y peor aún, se puede evidenciar siquiera que el accionante haya solicitado información alguna, o lo que es peor, señor juez, que cualquier funcionario de esta entidad haya negado la información requerida. Asimismo, señor juez, dentro de la demanda deducida por el accionante,
manifiesta que es evidente la vulneración del derecho al acceso a la información pública contemplado en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República, por parte del señor alcalde del GAD municipal del Cantón La Concordia. Fundamenta su petición además en el artículo 91, 16 y 18 de la Constitución de la República de Ecuador en relación con el artículo 47, número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 1 y 21 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, y que a través de sentencia se me obligue o se obliga a mi representada a la entrega de la documentación detallada con anterioridad, que consiste, en resumen, señor juez, en 6 documentos, ¿sí?, que forman parte del proceso o del procedimiento de contratación llevado adelante o llevado a cabo por esta dependencia municipal. Asimismo, señor juez, y en referencia a la información requerida por el accionante, me permito manifestar que la misma, efectivamente, señor juez, es información pública y es tan pública que, de hecho, la publicación de la misma es obligatoria, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en lo pertinente señala: el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, Compras Públicas, será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta ley y será administrado por el CERCO. El portal de compras públicas, señor juez, contendrá, entre otras, el RUP, catálogo electrónico, listado de las instituciones y contratistas del sistema, informes de las entidades contratantes de estadísticas, contratistas incumplidos, información sobre el estado de las contrataciones públicas, señor juez. Y será el único medio, además, empleado para realizar todo procedimiento, ¿sí?, electrónico, evidentemente relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las regulaciones de la ley y el reglamento. El portal, además, integra varios sistemas o actores, perdón, señor juez, del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información relevante de los procesos de contratación pública se publicará obligatoriamente a través del portal de compras públicas. En este sentido, señor juez, y dando cumplimiento a lo establecido en el segundo inciso de la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en lo pertinente señala: en ningún caso se permitirá la no publicación sobre los procesos sujetos a la presente ley en el portal de compras públicas, ¿sí? Mi representada, señor juez, ha publicado todos y cada uno de los procedimientos de contratación llevados a cabo por esta entidad durante el periodo de gestión del señor alcalde. En concordancia con lo anotado, señor juez, el artículo 13 del reglamento es más claro aún, y en referencia a la información relevante que debe ser publicada, señala: para efectos de publicidad se deberán publicar en el portal la siguiente información: convocatoria, pliegos, proveedores invitados, preguntas, respuestas y aclaraciones, ofertas presentadas por los oferentes con excepción de la información calificada como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos. Aquí una breve explicación, señor juez. Este ha sido un proceso evidentemente público, un procedimiento público. Es tanto así que se realizó la convocatoria a través del portal. Es tanto así, señor juez, que el accionante, ¿sí?, conocía desde un principio las condiciones establecidas para la contratación. Por lo tanto, señor juez, no puede aducir en este momento que desconoce o que no tiene conocimiento de los documentos, o simplemente que necesita los documentos y que tampoco ha especificado para qué, ¿sí? No puede aducir desconocimiento alguno, ¿sí? ¿Cómo es posible, señor juez, que un contratista del Estado, a estas alturas de la vida, es decir, 2 años después de que suscribe un contrato, manifieste que desea conocer el contrato? Es decir, ni siquiera sabían qué es lo que contrataban. Por favor, señor juez. Adicionalmente, en el reglamento, ¿sí?, del que habíamos comentado anteriormente, en el artículo 3 específicamente, también se requiere que se publique la resolución de adjudicación, un contrato, o más bien dicho, el contrato suscrito entre las partes, contratos complementarios de haberse suscrito, órdenes de cambio en caso de haberse emitido, cronograma de ejecución, cronograma de pagos, actas de entrega-recepción o actos administrativos relacionados. Y en general, señor juez, ojo con lo que voy a decir, cualquier otro documento de la fase preparatoria, precontractual y contractual de ejecución o de evaluación que define el CERCO. Esta entidad, señor juez,
ha dado cumplimiento a dicha normativa, ha publicado todos los procedimientos de contratación llevados a cabo por este municipio y específicamente el proceso concerniente al contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y fluvial, suscrito con el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Concordia, de fecha 10 de octubre, se encuentra publicado de manera integral en el portal, por lo cual me permito, o para lo cual me permití, en la contestación a la demanda, adjuntar una copia certificada del Servicio Nacional de Contratación Pública, en donde se verifica y se certifica por parte de esa entidad que todos los documentos requeridos por el accionante se encuentran publicados en el portal de compras públicas. Por lo tanto, señor juez, solo bastaba que el accionante ingrese al portal de compras públicas del SERCOP y realice una materialización de los documentos requeridos por el accionante para el conocimiento, nada más. Finalmente, señor juez, me permito manifestar que el accionante ha abusado del derecho al proponer el presente recurso de acceso a información, más aún cuando el artículo 26 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en lo referente al principio de buena fe y lealtad procesal, señala: en los procesos judiciales, las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la justicia. Efectivamente, señor juez, el accionante no ha actuado con buena fe, en tanto en cuanto ha utilizado el derecho de una manera indebida, anormal, innecesaria, excesiva, perversa, injusta, desmedida, transgresora, antifuncional e impropia. Por tanto, señor juez, considero que la demanda, de un inicio, debe ser desechada en cuanto a los fundamentos de hecho y de derechos aquí expuestos. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Informo si la parte accionante va a ejercer su derecho a la réplica. Sí, su señoría. Claro que sí. Les recuerdo que tiene un máximo de 10 minutos para la réplica. Su señoría. Muchas gracias. He escuchado con mucha atención la intervención realizada por el señor procurador síndico del GAT municipal del Cantón La Concordia, y lo único que ha evidenciado es que no ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador respecto de el acceso a la información pública, su señoría, y ha señalado como fundamentos a la contestación a la presente acción de derecho de acceso a la información pública hechos que no tienen absolutamente nada que ver con el problema jurídico que se ha planteado a través de esta acción constitucional. En primera instancia, su señoría ha señalado el doctor Ron que en ningún caso nos hemos acercado al GAT municipal del Cantón La Concordia a solicitar la información, a solicitar que se nos atienda la petición que hasta la presente fecha no se ha atendido por parte de las autoridades del GAT municipal. Sin embargo, su señoría, eso no quiere decir en ningún caso que esta peticionaria no haya realizado dichas peticiones y acercamientos, su señoría, por lo que en ningún caso podemos entrar a analizar porque no es el objeto de la presente diligencia. Ha realizado una exposición muy interesante respecto del cumplimiento de las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de la codificación de las resoluciones del SERCOP, que efectivamente disponen que se publique información relevante de los procesos de contratación pública, su señoría. Sin embargo, eso no está en discusión en esta diligencia. El doctor Ron ha señalado cuáles son los documentos relevantes que deben ser publicados, pero su señoría no ha revisado cuáles son los documentos que hemos solicitado en aplicación y en ejercicio del derecho a la información pública. Y se ha solicitado el contrato suscrito con el GAD, los contratos complementarios suscritos con el GAD y además los informes emitidos por el fiscalizador, el administrador del contrato, los pagos realizados por parte de la fiscalización, por parte
de la dirección financiera de la entidad, que esos documentos, su señoría, en ningún caso van a estar considerados como documentación relevante de ningún proceso de contratación pública, su señoría. Además, ha señalado también que la información se encuentra publicada en el CERCOP y también se encuentra publicado en el link de transparencia de la entidad. Su señoría, pues no me queda más que felicitarle a la parte accionada por dar cumplimiento al principio de transparencia que señala la LOTAIF, pero no estamos discutiendo ese aspecto en esta diligencia, su señoría, sino en el hecho de que hasta la presente fecha no nos han atendido y no nos han entregado la información que es de carácter pública y que no ha sido declarada ni como reservada ni como confidencial. Situación, su señoría, que lo ha demostrado la propia parte accionante al no demostrar que dicha información no es pública y que no tiene la responsabilidad constitucional de atender nuestro requerimiento, su señoría. Además, debo señalar, su señoría, que si bien es cierto que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece ciertos parámetros mínimos para la entrega de la información, parámetros, su señoría, que fueron atendidos por parte de esta parte accionante en la petición de la información pública, no debe escapar a su conocimiento, su señoría, que nos encontramos en un Estado constitucional de derechos, donde priman los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que cualquier norma que infrinja o que se encuentre por debajo de la norma constitucional, su señoría, no puede tener ni siquiera una relevancia para discutirla en esta audiencia. Quiero nada más señalar, su señoría, y recordar a este tribunal que los principios generales del derecho, su señoría, son de aplicación obligatoria para todas las autoridades que ejercen la potestad pública, y debo recordar que es así que todas las autoridades, incluyendo el señor alcalde, debe someterse y debe subordinarse al derecho, su señoría. Está prohibida la proscripción, su señoría, no puede actuar con arbitrariedad, y finalmente, su señoría, sus actuaciones en ningún caso pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas, de los administrados, como en efecto ha ocurrido en el presente caso, ya que la parte accionada no ha demostrado, su señoría, el elemento esencial, y que es haber dado contestación y haber entregado la información pública que tácitamente, su señoría, ha sido denegada. En tal sentido, su señoría, nada más quiero señalar que me ratifico en lo solicitado en la presente demanda de acción de acceso a la información pública, su señoría, y solicito que la misma sea entregada de manera inmediata y que en sentencia, su señoría, se declare vulnerado el derecho de acceso a la información pública. Hasta ahí mi intervención, su señoría, devuelvo la palabra. Doctor Rom, tiene 10 minutos en caso que desee hacer derecho a su réplica. Gracias, señor juez. Efectivamente, ejerceré mi derecho a la réplica en el siguiente sentido. Señor juez, en reiteradas ocasiones durante esta audiencia, la parte accionante ha manifestado o pretende manifestar o dar a entender a su autoridad que mi representada, en este caso el municipio o el GAD municipal de La Concordia, han observado varios preceptos jurídicos, ¿sí?, constitucionales. En este sentido, señor juez, el municipio no ha desconocido en ningún momento, que la información requerida por el accionante tenga carácter de reservado. Es tanto así que la misma se encuentra publicada, insisto, en el portal de compras públicas del CERCOP. Señor juez, al parecer el desconocimiento del accionante o de las personas que lo representan hace infructuoso, ¿sí?, el hecho propio de interponer una demanda. ¿El por qué, señor juez? Esta interposición de la demanda como tal, ¿sí?, lo único que está haciendo en este momento, el único efecto que podría causar en este momento es que se le entregue una supuesta información
que existe y se encuentra publicada y que es de conocimiento público, señor juez. El punto en la práctica no es ese. Como señalé anteriormente, existe evidentemente un abuso del derecho. El tratadista Couture define el abuso del derecho, señor juez, como una forma excesiva y vejatoria de acción u omisión de parte de quien, so pretexto de ejercer un derecho procesal, causa perjuicio al adversario, sin que ello sea requerido por las necesidades de la defensa. Finalmente, señor juez, es menester indicar que el supuesto derecho subjetivo vulnerado ha sido invocada con una clara intención o culpa de dañar a otro, en este caso al municipio de La Concordia. Solicito, señor juez, que mediante sentencia debidamente motivada, se deseche la demanda por ser inoficiosa, ¿sí? Inoficiosa en el sentido de que se está pretendiendo que de manera formal se entregue documentos o documentación que se encuentran publicados en el portal de compras públicas, señor juez. Distinto fuese o la pretensión fuera distinta, ¿sí? Si el accionante hubiera solicitado que se le certifique las copias que el accionante imprimió del portal de compras públicas. El municipio, La Concordia, no hubiese tenido problema en entregar la información o la certificación de las copias que el accionante haya o hubiese requerido. Pero como repito, señor juez, jamás el accionante se ha acercado siquiera al municipio a requerir de manera verbal ninguna copia o documento certificado inherente a un procedimiento de contratación. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. ¿Desea el accionante hacer una alegación final? Gracias, su señoría. Nada más ha quedado claro, Muy sucinto, por favor. Máximo en unos 3 minutos. Gracias, su señoría. No me tomaré los 3 minutos, voy a ser muy puntual. Ha quedado en evidencia, su señoría, lo dicho por el procurador síndico del GAD, en el que la información no ha sido declarada ni como reservada, ni tampoco como confidencial. Propias palabras del procurador síndico del GAD, su señoría, razón por la cual no tiene ninguna justificación para no haber sido entregada la misma a su señoría, una vez más vulnerando el derecho de acceso a la información pública. Ahora, sobre el hecho o la aseveración de que existe un abuso del derecho, su señoría, pues lo ha señalado durante la intervención el señor procurador síndico. Sin embargo, no ha demostrado cuál es el abuso del derecho de esta parte accionante. Se podría considerar entonces, su señoría, que estamos abusando del derecho por hacer prevalecer que el GAD municipal atienda y cumpla su deber de atender las peticiones realizadas por los administrados en cumplimiento, su señoría, en este caso, del derecho al acceso a la información pública, su señoría. Razón por la cual, nada más quiero indicar que la información se solicitó al GAD, su señoría, en apego a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, y es el GAD el que tenía que contestar, su señoría, indicando que la información no puede ser entregada única y exclusivamente porque es confidencial o es reservada, que en el presente caso no cumple esta condición por las palabras propias, su señoría, del señor procurador síndico del GAD municipal del Cantón La Concordia, por lo que esta entidad en ningún caso está obligado a bajar la información o descargar la información del CERCOP, porque es información que se le solicitó directamente al GAD municipal y es quien tenía que aceptar o denegar la misma de manera fundamentada, y en este caso, su señoría, el silencio del GAD pues se convierte en la denegación tácita, vulnerando el derecho de acceso a la información pública. Razón por la cual, su señoría, me ratifico en que se acepte la presente demanda de acceso a la información pública, se declare vulnerado el derecho de acceso a la información pública y que en sentencia, su señoría, se disponga la inmediata entrega de la información solicitada y además que se sancione y que se inicie el procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios del GAD, su señoría, que vulneraron el derecho de mi representada, iniciando, su señoría, la sanción por el propio alcalde, que es el responsable de atender esta petición y de mantener vigente, su señoría,
y aplicar los derechos fundamentales exigidos y determinados en la Constitución de la República. Hasta ahí, su señoría, mi intervención. Devuelvo la palabra. Doctor, yo tengo una pregunta. Para claridad de la sentencia que se dictará, usted expuso que la solicitud de información que plantea el accionante no se entregó porque la misma está cargada en el sistema de compras públicas. ¿Entendí correctamente eso? Gracias, señor juez. Sí, evidentemente, la información que requiere el accionante se encuentra publicada en el portal de compras públicas. De hecho, la fecha de publicación, si es que es pertinente, hubiese sido pertinente en su momento, sí, se encuentra desde el 2015, es decir, desde el primer día de octubre del 2015, señor juez. Por lo tanto, el accionante, con toda la tranquilidad del mundo, pudo acceder a esa información. Si no era necesario activar los procesos garantistas establecidos en la Constitución, señor juez. Es por eso que nosotros sostenemos que evidentemente existe, ¿sí? Existe un abuso del derecho. No se debía llegar a esta instancia, señor juez, para solicitar documentos que efectivamente se encuentran publicados en el portal de compras públicas y que de hecho son documentos públicos, señor juez. Son tan públicos que cualquier persona los puede ver. Es decir, no solo el accionante los puede ver, sino cualquier individuo o administrado o cualquier proveedor o persona que tenga la necesidad de revisarlos puede hacerlo a través del portal. Esa es la explicación, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Una vez que han intervenido las partes procesales, los he escuchado detenidamente y este juzgador resolverá en derecho. Por lo tanto, se suspende temporalmente la audiencia y la grabación de este video y se solicita que no abandonen la sala mientras se delibera para dar lectura a la sentencia verbal que da lugar. Para efectos de esta grabación, se reinstala la audiencia dentro de la causa 23-303-2021-0068. Por favor, señora secretaria, sírvase constatar que las partes procesales se encuentran presentes. Se declara válido lo actuado por no haber omisión de solemnidad sustancial alguna que influya en la decisión de la causa. La competencia para conocer esta acción se encuentra conferida en virtud de lo que dispone el numeral 2 del artículo 86, artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual se aboca a conocimiento con base del sorteo de ley y de acuerdo a lo que señala el artículo 439 de la Constitución de la República del Ecuador. En la audiencia, el doctor Héctor Mauricio Pazmiño Esteves, procurador judicial de la parte accionante, en lo principal expuso: el ordenamiento constitucional garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información pública como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y demás entidades obligadas por el ordenamiento legal, lo que permite que se garantice la transparencia de los actos del Estado ecuatoriano. La información pública solicitada se refiere a la documentación inherente a la ejecución de un contrato público para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa, de la ciudad de La Concordia, referente a la documentación precontractual y contractual, como pliegos, información de administradores del contrato, fiscalización, información económica de su ejecución, entre otros. El derecho constitucional de acceso a la información ha sido
indudablemente vulnerado por la parte del señor alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón La Concordia, en vista de la falta de contestación y entrega de la información solicitada hasta la presente fecha, a pesar de que ha decurrido en exceso el límite de plazo que la ley franquea para la atención de la petición efectuada mediante oficio de 25 de octubre de 2019, solicitando se declare que la omisión incurrida por el alcalde ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública, por lo que se debe proporcionar toda la información. El doctor Diego Fernando Rompas Miño, en su calidad de procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Concordia, en lo principal manifestó: la información requerida por el accionante es información pública, toda vez que su publicación es obligatoria de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, manifestando que se ha dado cumplimiento a dicha normativa, publicando todos los procedimientos y procesos de contratación pública llevados a cabo y específicamente el proceso concerniente al contrato para la construcción de los sistemas de alcantarizado sanitario y pluvial primera etapa de la ciudad de La Concordia, Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia el 10 de octubre del año 2017 y se encuentra publicada de manera integral en el portal. Por lo tanto, solo bastaba que el accionante ingrese al portal institucional del CERCOP y realice una materialización de los documentos requeridos por el accionante para su conocimiento. La Procuraduría General del Estado no participó de la audiencia, por lo tanto no hay argumentos que esgrimir. Fundamentos de derecho. Es necesario examinar con detenimiento lo que dispone el artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: la acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado o confidencial, o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. Para ello, y para la procedencia de la acción de acceso a la información pública, es necesario que se cumplan los presupuestos constitucionales y de procedimiento que se encuentran determinados en la Constitución, así como lo señalado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando concurran los requisitos indicados en dicha norma. Preceptos legales que se encuentran en concordancia con lo que señalan los artículos 1, 2, 4 y 22 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indican que el acceso a la información es un derecho de las personas que garantiza el Estado y el derecho de acceso a la información. Será también garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la información estipulado en esta ley. Ante eso es preciso indicar que los accionantes en la parte medular de su acción señalan que su representada el 28 de octubre del año 2019 solicitaron al señor alcalde del GAD municipal del Cantón La Concordia que les proporcionen copia certificada de todos los documentos referente al contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario pluvial, primera etapa para la ciudad de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, suscrito por el gobierno de La Concordia el 10 de octubre del año 2017, mismo que no ha sido atendido hasta la presente fecha, y al considerar los accionantes que esta información es pública en virtud de no haber sido declarada con anterioridad reservada, de acuerdo a lo que señala la parte final del artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su parte medular dice:
El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo con la ley. En tal virtud, no habiéndose declarado el carácter de reservado de la información referente a los contratos para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial del Cantón La Concordia, correspondería aplicarse lo que establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que expresa principio de publicidad de la información pública. El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado, que para el tema de materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de este, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales, ONG, están sometidos al principio de publicidad. Por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta ley. Y al no encontrarse la información solicitada por la parte accionante dentro de la información reservada y confidencial que determina el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es procedente se conceda la información requerida en forma completa. En tal virtud, al tratarse de acciones que tienen idéntico trámite y al haberse cumplido con lo que determina el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina, presentada la acción, el juez o jueza convocará inmediatamente audiencia pública y en cualquier momento del proceso ordenará la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no se suministre información. Por lo expuesto, este juzgador concluye que se ha vulnerado el derecho constitucional de acceso a la información pública contemplado en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su texto expresa: todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene derecho a acceder libremente a la información generada en las entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Al haberse negado de manera tácita la información requerida, en razón de que no fue atendida por los representantes del gobierno municipal autónomo del Cantón La Concordia, siendo el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, tomando en cuenta que esta es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y que todas las personas, autoridades e instituciones estamos sujetos a ella, según lo previsto en los artículos 11, numeral 9, 424 y 426, por lo que es necesario cumplir dichas disposiciones. Ante ello, el suscrito juez, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, expide la siguiente sentencia. Se admite la acción de acceso a la información pública y se dispone que los funcionarios demandados, esto es, Luis David Mario Noé Alaba Alcíbar, en su calidad de alcalde del Cantón La Concordia, y el señor procurador síndico, en el término de 8 días, entreguen en este despacho toda la información requerida concerniente
a la ejecución del contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa, para la ciudad de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Concordia el 10 de octubre del año 2017, siendo estos documentos: A, expediente precontractual inherente a la contratación por régimen especial del contrato de construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa. B, contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa. C, contrato o contratos suplementarios, órdenes de trabajo que se haya suscrito entre el GAD y el consorcio CABI del contrato para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa. D, todos los informes emitidos por el fiscalizador y administrador del contrato a cargo de la ejecución del contrato para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, primera etapa. E, comunicaciones e informes emitidos y dirigidos a su persona, al fiscalizador y al administrador del contrato, por parte del Procurador Común del Consorcio CABI. Y F, certificación emitida por la Dirección Financiera del GAD Municipal del Cantón La Concordia, en la que se señala una liquidación contable de todos los pagos efectuados por el GAD al consorcio desde su inicio. Esto es, pago del anticipo y pago de planillas de avance de obra. 2. De la reparación integral. De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como medidas de reparación integral, material e inmaterial, se ordena la garantía de no repetición de este hecho, el reconocimiento de la verdad de los hechos y el costo económico que generen las copias certificadas corre a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Concordia. No ha lugar la solicitud de sancionar a los funcionarios del GAD de La Concordia por la no entrega de la información en virtud de no ser competencia de este juzgador. Quedan notificadas las partes procesales. La sentencia escrita se comunicará formalmente dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico. Una vez leída la sentencia oral, se pregunta al demandado si va a hacer ejercicio de su derecho constitucional a impugnar esta sentencia. Muchas gracias, señor juez. Desde ya anuncio la apelación respectiva a la sentencia dictada por su autoridad en el término establecido en la ley. Muchas gracias, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Se concede el término de 3 días para que formalice el recurso interpuesto oralmente en esta audiencia. Eso es todo. Una buena tarde.